Bienvenido. Hoy quiero empezar contigo con una pregunta, pero no es del tipo que puedes responder de inmediato. Es una pregunta que realmente te obliga a mirar hacia adentro con honestidad. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has podido reconocer del todo a la persona del reflejo? O sea, sí, esa cara es tu cara. Esos ojos son tus ojos. Pero es como si la persona que vive dentro de ese cuerpo, detrás de esa sonrisa, no fuera el verdadero tú. Como si en este gran escenario teatral llamado vida, te hubieran dado un papel y lo hubieras interpretado también durante tanto tiempo que cuando el telón cae, cuando el rol termina, has olvidado quién eres realmente. ¿Conoces esa sensación? Agradas a todos. Cumples las expectativas de tu familia. En el trabajo haces lo que se espera de ti. Entre amigos eres la persona que debes ser. Todo el mundo está contento contigo. En el papel todo va bien. Eres exitoso, eres querido. Pero cuando por la noche apoyas la cabeza en la almohada, cuando todos esos papeles, esos títulos se apartan a un lado, en ese silencio que queda, escuchas un susurro dentro de ti. ¿Y yo? ¿Dónde está el verdadero yo? Hoy vamos a seguir ese susurro. Hoy quizás emprenderemos el viaje más importante de tu vida. El viaje de encontrarte a ti mismo, porque te voy a contar un gran secreto. Quizás la vida que has vivido hasta ahora no era la vida real. Solo era un ensayo, un tráiler. La verdadera película, la verdadera aventura comienza cuando te encuentras a ti mismo. En este viaje nos acompañará nuevamente ese guía sabio, el cartógrafo del alma humana, Carl Jung. Él nos enseñará cómo mirar detrás de esas máscaras invisibles que todos llevamos en el rostro. Cómo descubrir esos tesoros oscuros, pero poderosos que llevamos dentro. Y finalmente, cómo alcanzar ese yo total infinito que existe más allá de nuestra identidad limitada y temerosa. Si estás listo, empecemos la aventura más grande, el camino hacia ti mismo. Todo empieza con una máscara. Todos llevamos una máscara. Jung le puso un nombre muy elegante: persona. La persona es la cara que mostramos al mundo. Es esa identidad social que usamos para ser aceptados, queridos, para sobrevivir en sociedad. La máscara del estudiante obediente en la escuela, del profesional trabajador en el trabajo, del hijo ejemplar en la familia, del amigo alegre entre amigos. Son necesarias. Así como un astronauta necesita ese traje especial para salir al espacio, nosotros necesitamos estas máscaras para vivir en esta sociedad. Nos protegen, organizan nuestras relaciones. El problema no es llevar la máscara. El problema empieza cuando nunca te la quitas. Cuando empiezas a creer que esa máscara es tu verdadero rostro. Ahí es cuando tu vida no pasa de ser un ensayo. Porque quien está en el escenario no eres tú. Solo es tu máscara. Para explicarte esto mejor, déjame contarte una historia. La historia de Luis. Luis es un hombre en sus 30 finales, al que todos miran con envidia. Gerente en una buena empresa. Tiene una casa bonita, un auto. Es el hombre sólido del que su familia se enorgullece, en quien sus amigos siempre confían. La persona de Luis es la máscara del hombre exitoso y responsable. La lleva tan perfectamente que nadie ve lo que hay detrás. En las reuniones, él toma las decisiones más lógicas. Él saca adelante los proyectos más difíciles. Cuando su familia tiene un problema,
Él es el primero en correr. Proporciona todo tipo de apoyo, material y emocional. Entre amigos, siempre paga la cuenta. En los momentos difíciles, siempre es Él quien da el consejo. Luis es una fortaleza para todos. Pero hay otro Luis que nadie ve. Ese Luis es el que cada noche, cuando regresa a casa en su auto, entra al estacionamiento, apaga el motor y se queda sentado en la oscuridad en silencio durante 10 minutos. Esos 10 minutos son cuando Luis se quita lentamente todas las máscaras que usó durante el día. Y cuando las máscaras se van, lo que queda es un cansancio profundo y un vacío que no puede nombrar. La vida que vive Luis no es su vida. La vida de Luis es la vida del rol que le asignaron su padre, la sociedad, su jefe. Interpretar ese papel le absorbe toda su energía vital. Él no es el protagonista de su propia vida, solo un personaje en un guión escrito por otros. Este es el primer paso. El viaje de encontrarse a uno mismo empieza por reconocer lo falso, por sentir la máscara en el rostro, por entender qué te causa esa máscara, de quién te aleja realmente. Pero ¿qué pasa con esas otras partes de nosotros que empujamos debajo de la máscara, que encerramos? Aquí llegamos a uno de los conceptos más poderosos de Jung: la sombra. La sombra es donde se acumulan todas las características que rechazamos, reprimimos, que no nos atrevemos a reconocer porque no encajan en la máscara. Es nuestro lado oscuro. Allí están nuestra ira, nuestros celos, nuestra pereza, nuestros miedos. Pero no solo eso, también están allí nuestro potencial reprimido, nuestros sueños excluidos, nuestra alma de artista, nuestro espíritu aventurero. La sombra es el lugar donde se esconden tanto los monstruos como los tesoros. Y le tenemos tanto miedo a esa sombra que ni siquiera aceptamos su existencia. La arrojamos a la mazmorra más profunda del inconsciente, pero desde allí nos llama constantemente. Se muestra en nuestros sueños, en nuestros lapsus, en nuestras explosiones de ira repentinas. Y cuanta más energía gastamos en reprimirla, más fuerte se vuelve. La vida no empieza hasta que sacas a la luz los tesoros de esa sombra. Mientras intentes vivir solo con tus lados luminosos, buenos, aceptables, eres un ser incompleto. Y un ser incompleto no puede vivir una vida plena. ¿Pero qué hay aún más profundo? ¿Solo máscaras y sombras de nuestra historia personal? No. Según Jung, hay una capa mucho más profunda, mucho más antigua. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente mágicas. Nuestra segunda parada: los patrones universales del inconsciente, los arquetipos. Jung dice que debajo de nuestro inconsciente personal hay un océano más, patrimonio común de toda la humanidad. Lo llama el inconsciente colectivo. En este océano se encuentran las huellas, los patrones de experiencias fundamentales, historias y personajes que se repiten desde que existe la humanidad. A esto se le llama arquetipos. Piénsalos como el ADN del alma. Son caracteres universales que traemos potencialmente dentro de nosotros desde el nacimiento. Por ejemplo, todos tenemos dentro un arquetipo del héroe. Es esa parte de nosotros que quiere luchar contra las dificultades, superar obstáculos, luchar por un propósito. El éxito de Luis en su trabajo es un reflejo de este arquetipo. Pero si este arquetipo se sale de control, la persona puede convertirse en una máquina de guerra que no sabe descansar,
que ve la vida como un campo de batalla. Todos tenemos dentro un arquetipo del anciano sabio. Es nuestra parte que busca la verdad, intenta encontrar sentido, tiene intuición. Todos tenemos un arquetipo del niño inocente. Es nuestra parte que confía en la vida, que es curiosa, que ama jugar. Y hay más: la madre, el padre, el mago, el guerrero, el amante. No somos una obra de teatro con un solo personaje. Dentro de nosotros hay todo un elenco formado por estos arquetipos. El proceso de encontrarse a uno mismo es el arte de conocer estos personajes internos, escuchar sus voces y permitirles actuar en el escenario de la vida de manera equilibrada. Si Luis solo escucha al héroe y al hombre responsable, pierde el equilibrio. Se vuelve espiritualmente unidireccional, rígido, frágil. La vida real empieza cuando todas estas fuerzas internas, estos arquetipos, comienzan a bailar en armonía. Cuando combinas la fuerza del héroe con la creatividad del artista, cuando mezclas la serenidad del sabio con la curiosidad del niño, entonces empiezas a vivir todos los colores de la vida. Ahora lleguemos a la cima, a la cumbre de este viaje. Reconocimos la máscara, bajamos a la sombra, conocimos los arquetipos. Pero, ¿quién es el que experimenta todo esto? El que observa todo esto. ¿Qué es eso que llamamos yo? Aquí está nuestra tercera y última parada: la ilusión del ego y el verdadero ser. La identidad que creemos ser nosotros. Soy ingeniero, soy madre, soy exitoso, soy ansioso. Ese yo, según Jung, es el ego. La vida de Luis es la vida del rol que le asignaron su padre, la sociedad, su jefe. Interpretar ese papel le absorbe toda su energía vital. Él no es el protagonista de su propia vida, solo un personaje en un guión escrito por otros. Este es el primer paso. El viaje de encontrarse a uno mismo empieza por reconocer lo falso, por sentir la máscara en el rostro, por entender qué te causa esa máscara, de quién te aleja realmente. Pero, ¿qué pasa con esas otras partes de nosotros que empujamos debajo de la máscara, que encerramos? Aquí llegamos a uno de los conceptos más poderosos de Jung: la sombra. La sombra es donde se acumulan todas las características que rechazamos, reprimimos, que no nos atrevemos a reconocer porque no encajan en la máscara. Es nuestro lado oscuro. Allí están nuestra ira, nuestros celos, nuestra pereza, nuestros miedos. Pero no solo eso. También están allí nuestro potencial reprimido, nuestros sueños excluidos, nuestra alma de artista, nuestro espíritu aventurero. La sombra es el lugar donde se esconden tanto los monstruos como los tesoros. Y le tenemos tanto miedo a esa sombra que ni siquiera aceptamos su existencia. La arrojamos a la mazmorra más profunda del inconsciente. Pero desde allí nos llama constantemente. Se muestra en nuestros sueños, en nuestros lapsus, en nuestras explosiones de ira repentinas. Y cuanta más energía gastamos en reprimirla, más fuerte se vuelve. La vida no empieza hasta que sacas a la luz los tesoros de esa sombra. Mientras intentes vivir solo con tus lados luminosos, buenos, aceptables, eres un ser incompleto. Y un ser incompleto no puede vivir una vida plena. Pero ¿qué hay aún más profundo? ¿Solo máscaras y sombras de nuestra historia personal? No. Según Jung, hay una capa mucho más profunda, mucho más antigua.
Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente mágicas. Nuestra segunda parada: los patrones universales del inconsciente, los arquetipos. Jung dice que debajo de nuestro inconsciente personal hay un océano más, patrimonio común de toda la humanidad. Lo llama el inconsciente colectivo. En este océano se encuentran las huellas, los patrones de experiencias fundamentales, historias y personajes que se repiten desde que existe la humanidad. A estos se le llama arquetipos. Piénsalos como el ADN del alma. Son caracteres universales que traemos potencialmente dentro de nosotros desde el nacimiento. Por ejemplo, todos tenemos dentro un arquetipo del héroe. Es esa parte de nosotros que quiere luchar contra las dificultades, superar obstáculos, luchar por un propósito. El éxito de Luis en su trabajo es un reflejo de este arquetipo. Pero si este arquetipo se sale de control, la persona puede convertirse en una máquina de guerra que no sabe descansar, que ve la vida como un campo de batalla. Todos tenemos dentro un arquetipo del anciano sabio. Es nuestra parte que busca la verdad, intenta encontrar sentido, tiene intuición. Todos tenemos un arquetipo del niño inocente. Es nuestra parte que confía en la vida, que es curiosa, que ama jugar. Y hay más: la madre, el padre, el mago, el guerrero, el amante. No somos una obra de teatro con un solo personaje. Dentro de nosotros hay todo un elenco formado por estos arquetipos. El proceso de encontrarse a uno mismo es el arte de conocer estos personajes internos, escuchar sus voces y permitirles actuar en el escenario de la vida de manera equilibrada. Si Luis solo escucha al héroe y al hombre responsable, pierde el equilibrio. Se vuelve espiritualmente unidireccional, rígido, frágil. La vida real empieza cuando todas estas fuerzas internas, estos arquetipos, comienzan a bailar en armonía. Cuando combinas la fuerza del héroe con la creatividad del artista, cuando mezclas la serenidad del sabio con la curiosidad del niño, entonces empiezas a vivir todos los colores de la vida. Ahora lleguemos a la cima, a la cumbre de este viaje. Reconocimos la máscara, bajamos a la sombra, conocimos los arquetipos. Pero, ¿quién es el que experimenta todo esto? El que observa todo esto. ¿Qué es eso que llamamos yo? Aquí está nuestra tercera y última parada: la ilusión del ego y el verdadero ser. La identidad que creemos ser nosotros. Soy ingeniero, soy madre, soy exitoso, soy ansioso. Ese yo, según Jung, es el ego. El ego es el centro de nuestra mente consciente. Es como el gerente general de nuestra historia personal, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos. Y es muy necesario para nuestra supervivencia. Pero nuestro mayor error es creer que solo somos ese ego. El ego es como una isla en el océano, pero nosotros somos el océano mismo. Jung llama a este océano todo abarcador, a esta totalidad, el sí mismo. En inglés, self. El sí mismo no es solo ese pequeño ego consciente de la isla, sino el centro que abarca todo, las profundidades infinitas del inconsciente, la sombra, todos los arquetipos, todo. Es nuestra esencia. Es esa partícula de divinidad dentro de nosotros. Es nuestra versión más sabia, más completa. Generalmente pasamos la primera mitad de nuestra vida construyendo esa pequeña isla, el ego. Ganamos identidad,
Hacemos carrera, formamos familia, fortalecemos nuestra isla. Pero en algún momento, usualmente a la mediana edad, esa isla ya no nos basta. Sus límites se vuelven estrechos para nuestra alma. Ahí es cuando empiezan esas famosas crisis de la mediana edad, esas crisis existenciales. Estas crisis no son desastres, son una llamada del sí mismo, del océano, a la isla. Dice: ven, recuerda que no eres solo la isla, ábreme al océano. Encontrarse a uno mismo es decir que sí a esta llamada. Es tener el valor de abandonar esa isla segura y conocida, esa identidad limitada del ego, y zarpar hacia lo desconocido, hacia el océano, hacia la infinitud del sí mismo. Esto no significa destruir el ego, significa poner el ego en su lugar, al servicio del sí mismo. Ya el capitán de tu vida no es el ego, sino el sí mismo. En lugar de ese pequeño gerente general asustado, entra un rey sabio y compasivo. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? ¿Cómo cambia la vida? Ya no te defines con una identidad limitada como Luis, el ejecutivo exitoso. Sabes que eres ejecutivo, artista, viajero y mucho más. Cuando te critican, no te derrumbas, porque esa crítica solo golpeó una esquina de la isla. Al océano no le pasa nada. Ya no temes al fracaso como antes, porque tu valor no depende de la grandeza de los edificios sobre tu isla. Dejas de esforzarte por controlar todo, porque aprendes que el océano no se puede controlar, que hay que fluir con él. Ahí es cuando empieza la vida. Cuando vives con confianza, no con miedo. Cuando existes de manera auténtica, no interpretando un papel. Cuando te sientes completo, no a medias. Ahora, al final de esta larga charla, quiero volver a ti y preguntarte: ¿cuál es la máscara que más usas? ¿Esa que casi se te ha pegado a la cara? Piénsalo un momento y si quieres, compártelo en los comentarios. Espero que esta conversación haya sido una linterna en tu camino de recordar. Mírate con ternura. Mira con amor a todos esos personajes que llevas dentro. Hasta que nos encontremos en la próxima charla. Cuídate.